comenzar a grabar. Gracias por el recordatorio y vamos a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día, por este clima. Te damos gracias por todo lo que nos das. Te damos gracias también por todo lo que no nos das. Te agradecemos el don de la vida y te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo que nos ilumine a todos en este día para aprender un poco más de ti. Sabemos que siempre tenemos esa sed de buscarte y de aprender más de ti. Y bueno, pues qué mejor que a través de la palabra. Te pedimos, Señor, nos acompañes en todo este tiempo y pues te invocamos y te pedimos que nos acompañes con nuestra oración del movimiento. Bendito sea, Señor Jesús, por el don de nuestro movimiento, porque nos ayuda a comprender que a imagen de la Trinidad de amor, convertiste a la familia en sacramento. Te alabamos, Cristo Jesús, vida, verdad y camino de salvación, que con tu Espíritu nos infundes la gracia de la conversión. Por el Evangelio y la Eucaristía te damos gracias, Señor, porque hacen de nuestras comunidades familias de fe, esperanza y amor. Para FEF te pedimos fidelidad y de sus comunidades la multiplicación, para sus miembros la santidad y de su carisma la renovación. Por la intercesión de María Santísima, danos sacerdotes y matrimonios santos, para que nuestras familias sean una alabanza al Padre y de amor y generosidad. Dulces cantos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pues bienvenidos todos nuevamente. Muchísimas gracias por estar, gracias por su interés, gracias por la confianza. Voy a abrir el chat para estar un poquito al pendiente de si por ahí hay mensajitos. Y voy a comenzar a compartir la presentación que tenemos preparada para el día de hoy. Vamos a ver, la voy a presentar primero para después proceder a compartirla. Ahí nada más les agradezco, ya saben, tantita paciencia porque con estos aparatos. Esto voy a compartir primero. Aquí, aquí, aquí y ahora sí vamos a presentar. Ahí ya quedó, ¿verdad? En pantalla completa, ¿ya se ven? ¿Sí? Perfecto. Pues bienvenido a este curso para lectores FEF 2025. Quisiera que un par de ustedes, o dos o tres, me dijeran el por qué están el día de hoy aquí. ¿Qué sintieron o qué pensaron cuando vieron, hay un curso para lectores, yo me voy a inscribir? Porque, ¿cómo sentiste ese llamado para estar hoy aquí? ¿O qué sentiste o qué pensaste? Tres participaciones, abran su micrófono y me dejan saber por aquí, por favor. Yo una porque pues estoy en la mesa Bueno, de servicio buenas de... noches. A ver, Rosa María, vamos a comenzar con Miriam y enseguida pasamos contigo. Si pueden de pronto usar su manita para ver quiénes están por aquí participando, Ajá. está muy bien. A ver, Miri y después Rosa María. Te escuchamos, Miri. Pues más que nada porque en mi comunidad estoy en la mesa de espiritualidad y liturgia y creo que la lectura es algo muy importante. Y la otra, estoy de coordinadora de catecismo aquí en mi parroquia y la idea es también pues llevar el conocimiento a mis catequistas porque les da mucho miedo, nos toca el tercer domingo de cada mes participar de las misas y les da mucho miedo pues el leer ¿no? en la misa en público, ese impacto. Y a mí en particular, pues sí me gusta mucho y también pues es el prepararse para leer en
en misa, ¿no? Tanto Ok. dominical como entre semana. Ujú, gracias. Muchas gracias, Miri. Les da miedo, ¿no? Muy bien. Rosy y después Sofi y Yomar. Adelante. Y bueno, mira, aquí en Tehuacán, bueno, buenas noches antes que nada. Buenas noches. Aquí en Tehuacán, cada semana, tenemos una misa. Entonces, es muy importante la primera parte de la liturgia bueno, en la celebración eucarística, que son las lecturas. Y a veces lo leemos de corrido, y la verdad son lecturas que tiene uno que antes que comprender, para poder dar pues esa lectura que hagamos, comprensiva, darle a entender pues a la asamblea, ¿verdad? Porque sí, bueno, yo he escuchado que a veces leemos de corrido y no se saborea las lecturas, que es tan importante. Ok. Entonces, pues a mí sí me preocupa eso, y si yo participo, pues yo quiero hacerlo lo mejor posible. Excelente, excelente, Rosy. Muy bien, muchas gracias. Sofi y Yomar, un gusto verlos. Hola, Sí. igualmente. Pues, Hola, buenas noches a todos. Esperamos que Dios los esté bendiciendo mucho. Gracias, Alicia, por la invitación que nos extendieron a todos. A mí en lo particular, me gusta cuando estamos en comunidad, que dicen, ¿quién quiere leer? Pues yo suelo decir yo, porque la verdad el tema de la Biblia a mí me gusta mucho. Eh, He de admitir aquí, me vengo a confesar, nunca la he leído completa. He leído algunos párrafos que me recomendó un amigo y bueno, lo que hemos estado analizando, ¿verdad? Después de todos estos años en FEF, pero siempre me ha parecido interesante que no nada más se trata de que la voy a leer y ya siempre hay como un ejercicio distinto, ¿no? Podemos tener o lección divina o podemos tener como esta lectura enfrente pues de los feligreses. Y la última vez que lo hice, que fue en 2023 que nos invitaron en una misa, la verdad sí me dieron muchos nervios, no sentí que lo haya hecho de la mejor manera, y me gustaría que en una próxima oportunidad se viera pues con la gracia, ¿verdad? Que merece tal momento. y yo también, la verdad, justo cuando nos hablaron para hablar, digo, para leer en misa, a mí me da muchísimo pánico escénico hablar y solo me trabé y justo es eso, o sea, tener ese respeto, ese aprendizaje y pues a final de cuentas todo lo que aprendamos en cuestión de para leer la Biblia, otros temas que tomemos, pues sirven para alimentar mi fe, que creo que en este momento mi fe necesita aprender mucho. Entonces, pues aquí estamos, intentando aprender de todo un poco. Gracias por la invitación. No se escucha. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Miren, son 4 sesiones. Entonces, en la primera vamos a hablar un poquito del ministerio de la palabra y a lo mejor sea un poquito pesadito ver acerca algunos documentos de la iglesia, pero es súper importante para rescatar y dar mucho más énfasis en esa importancia de este ministerio. En la segunda sesión vamos a hablar algo de Biblia y Lectio Divina. Vamos a ver en la tercera calendario litúrgico y libros sagrados, que también es importante conocerlos, ¿no? Y manejarlos. Y en la cuarta, las habilidades de la comunicación verbal y no verbal y las funciones del lector. Como les repito, por aquí está lloviendo, hay mucho trueno, espero que no se nos vaya la luz, pero bueno, pues vamos entonces a comenzar con nuestro día 1. Y uno de los requisitos principales, ¿verdad? Ustedes van a decir, bueno, o sea, qué obvio, ¿verdad? Este requisito para el curso de lectores es pues saber leer. Todos aquí supongo, no sé, no quiero obviar, mejor pregunto, ¿todos sabemos leer? Nada más levanten su manita o hagan su carita así de sí, todos sabemos leer. Excelente. Perfecto, sí, porque si no, pues mejor vamos y tomamos un curso de lectura. Entonces, vamos a ver. Quiero un par de voluntarios que levanten su manita electrónica para verlos,
Como ya saben leer, pues vamos a ver, aquí vamos a hacer una pequeña prueba. Sin miedo. ¿Nadie? Válgame Dios. A ver, ya tenemos a Rosy. Muchas gracias, Rosy. Y a Jesús. Ay, teníamos, a ver, como que levantaron, bajaron. A Jesús han permanecido y a Marián. Ok. Rosy, bajaste la mano para la siguiente. A ver, vamos en el orden. Jesús y luego Marián. Déjenme abrir mi celular con un cronómetro antes de pasar a la siguiente diapositiva. Ok, aquí estamos. A ver, Jesús. Vamos a leer algo que nos van a poner en la diapositiva o algo que Sí. No. Ahorita en la diapo, nada más que estaba abriendo primero mi cronómetro, pero no quería spoilearte la siguiente diapositiva. Sin Ok. miedo al éxito, Jesús, venga, Claro. venga, te tomo tiempo. Una, Triste. dos, espérame, yo te doy el 3. Una, dos, 3, venga. Ejercicio 1. 3 tristes tigres tragaban trigo en 3 tristes trastos sentados tras un trigal. Sentados tras un trigal en 3 tristes trastos tragaban trigo 3 tristes tigres. Está bueno. Caray, a ver. ¿Sí? 16 segundos, Jesús, 16 segundos. Sí. Y aquí hay un récord de alguien que hizo 8 segundos. ¿Es a ver quién lee más rápido? Mira. Saber leer no quiere decir que sea más rápido que otro. Venga, usted no se trepe al meme del reclamo. Estamos aquí para divertirnos y para Lo hago rápido entonces. Entonces, a ver, pero sin trastabillar. Ok. Digo, yo nomás aquí te estoy diciendo que A allá ver, ¿cómo va a leer? hizo 8 segundos y que tú Ok. hiciste 16. Yo no te estoy diciendo más nada. Entonces, No, vamos a darte otro chance, vamos a ver cómo resulta. Va que va. Y ya no digas ejercicio 1, arráncate desde el 3 ¿Cómo? a la de 3. 1, 2, 3. 3 tristes tigres tragaban trigo en 3 tristes trastos sentados tras un trigal. Sentados tras un trigal en 3 tristes trastos tragaban trigo 3 tristes tigres. ¡Wow! Bajaste a 11 segundos y déjame decirte que si bien lo hiciste más rápido, se escuchó menos trastabilleo, Ok. ¿no? Mejoramos entonces en No, tiempo. definitivo. Y yo creo que si se sigue practicando, Claro. podrías lograr, fíjate, de 11, casi 12 segundos, podrías llegar a los 8 segundos. Hasta aquí lo vamos a dejar contigo, Jesús. Te agradezco tu participación y vean cómo con la práctica se puede llegar a la maestría, ¿no? A dominar. Yo veo ahí a 2, así es que decidan quién, Marian o Emily. No, ninguno. A ver, espérate, Marian, no te voy a spoilear. Te voy a pasar en la siguiente diapositiva y te voy a tomar el tiempo, así es que déjame ver. Siempre. Y ahí viene, espérame. Yo te digo a las 3, ¿eh? 1, 2, 3. El que poco come, el que poco coco come, poco coco compra. El que con poca capa se tapa, poca capa se compra. Como yo, poco coco como, poco coco compro y como con poca capa me tapo, poca capa me compro. Válgame. Bravo por el esfuerzo. Se aplaude el intento y la valentía. Fíjate, hiciste 19 segundos y aquí hay quien lo ha hecho en 11 segundos. ¿Vamos con el segundo intento? Órale, espérame, yo te digo, ¿eh? Oigan, al final del curso hacemos el ejercicio, practíquenlos y vemos si bajaron el tiempo. A ver, vas, 1, 2, 3. El que poco coco come, poco coco compra. El que con poca capa se tapa, poca capa se compra. Como yo, poco coco como, poco coco compro. Y como con poca capa me tapo, poca capa me compro. Bien, bajaste a 14:50.
¿no? De 19 y algo, bajaste. Entonces también la práctica, lo hiciste un poquito más rápido y otra vez también trastabillaste menos. Sí, sí, ven, este pequeño ejercicio, bueno, pues era para que comenzáramos con un poquito de diversión. Y bueno, efectivamente ya por ahí, lo decía, bueno, miren esta. ¿Qué pasa si yo les junto aquí, les hago la letra más chiquita, les junto, ¿se les complicaría más o va lo mismo? Sí, se complica. Se complicaría muchísimo. Las condiciones que acompañan a nuestra lectura nos favorecen o nos dificultan la misma. Ahorita estamos hablando de tamaño de letra, de si están más juntas o no, pero bueno, pues todos esos factores más adelante los vamos a ir platicando. Entonces, efectivamente, Jesús, no es suficiente para este ministerio del que vamos a hablar, pues no es suficiente saber leer. Y además, ni todo puede ni debe leerse de la misma manera. No se trata de leer rápido, porque la rapidez puede llevarnos a errores o a perder el sentido de la oración, de lo que queremos expresar. Tampoco de leer lento. Se debe lograr una cadencia y un ritmo que nos lleven a una buena comprensión del texto. Lo importante es la buena comprensión del texto. Así es que saber leer bien será llevar esta cadencia, este ritmo, ser claros, puntuales con la entonación, con un volumen y con un énfasis necesario. Entonces, si bien todos aquí sabemos leer, pues sí tendríamos que ver cómo es nuestra lectura. Eso lo podríamos evaluar más adelante. Vamos a tomar nuestra Biblia. Busquen Romanos 10, 13, 15 y vamos a leer la palabra de Dios que ya nos va a ir introduciendo a lo que es el ministerio de la palabra. Entonces, quien la tenga y quiera leer, me dice gloria a Dios y los escuchamos. Romanos 10, 13, 15. Quien la encuentre y Gloria a quiera Dios. leer, gloria a Dios. Ahí estás, Rosy. Perfecto. Vamos nada más a dar tiempo que la encuentren los demás un poquito. Y te escuchamos, Rosy. Adelante. Todo el que invoque al nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo lo invocarán si no han creído en Él? ¿Cómo creerán si no han oído hablar de Él? ¿Cómo oirán si nadie les anuncia? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Rosy. Una aclaración. Vamos a retomar un poquito las técnicas y todo, como vieron en la agenda en la última sesión. Ahorita vamos a entrar un poquito a lo que es el ministerio de la palabra. Perfecto. Entonces, aquí leímos esta palabra de Dios. Ajá. Pero fíjense, y esta pregunta me la hacen mucho, esta diapositiva realmente la integré recién porque me hacen mucho esta palabra. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Yo les invité a leer la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre leer y proclamar? A ver, vamos a ver quién está por aquí. Déjenme checar para que me hagan favor o quien guste abrir su micrófono y leerme ambas definiciones. Leer versus proclamar. Adelante, pueden abrir su micrófono. Entonces lo leemos. A ver, adelante, Genoveva. Pasar la vista por lo escrito o impreso, comprendiendo la significación de los caracteres empleados. Entender o interpretar un texto de determinado modo. Ok, eso es leer. Leer. Eso es leer. Entonces ya vimos qué es leer. Vamos a ver, por favor, Genoveva, qué es proclamar. Ok. Proclamar es publicar en voz alta, en alta voz,
algo para que se haga notorio a todos, dar voces en honor de alguien. Ok. Entonces nosotros, por eso se le llama proclamador de la palabra o se le llama proclamar la palabra. Cuando nosotros en este curso usemos leer o proclamar, los estaremos usando en sinónimo, más con este sentido de decir leerlo de tal modo que todos lo escuchen y lo comprendan. Eso sería en este sentido, en este curso, proclamar. Y vamos a utilizar leer y proclamar indistintamente, aunque ya vimos que hay una diferencia, pero para los lectores, leer debe hacerse de manera que se esté proclamando. Ajá. Entonces, hacerlo notorio y comprensible a todos. Y cuando se está en una multitud, dice dar voces en honor de alguien. Y esta definición me gustó porque pues al fin y al cabo levanta uno la voz en honor de pues de Dios, ¿no? De Jesús. Entonces, ¿qué sucedería si ahora dijéramos, ya escuchamos la lectura de Rosy y muchas gracias Rosy, lo hiciste muy bien, pero ¿cuál sería la diferencia si ahora yo les dijera, vamos a proclamar la palabra de Dios? ¿Quién quiere hacerlo? Claro, Rosy lo dijo y lo hizo pensando en proclamarla, pero a ver si alguien lo hace con este énfasis todavía más notorio, ¿cómo lo haría? ¿Quién quisiera hacerlo? O tú misma, Rosy, a ver cómo lo harías, pero ahora decir, la quiero proclamar, quiero que llegue a todos, que la escuchen, que la entiendan, que la comprendan. A ver, te escucho, Rosy. A ver. Gracias. Todo aquel, perdón, no es aquel, no. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo lo invocarán si no han creído en Él? ¿Cómo creerán si no han oído hablar de Él? ¿Cómo oirán si nadie les anuncia? Muchas gracias. Muy bien, entonces iremos haciendo esa conciencia de cómo va siendo nuestra lectura, nuestra acentuación, nuestra puntuación, nuestro énfasis, nuestro acento, los signos de interrogación, las pausas, los signos de admiración, para que entonces la palabra de Dios sea proclamada. Ajá. Ok, a ver, ya con esta palabra les decía yo que vamos introduciéndonos al ministerio de la palabra. ¿Por qué con esta palabra estamos hablando de el ministerio de la palabra? Fíjense, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo vamos a invocar al Señor si no hemos creído en Él? ¿Y cómo van a creer otros si ni siquiera han oído hablar de Él? ¿Cómo van a creer en Él o cómo podrán oír que se hable de Él si no hay nadie que lo proclame? Fíjense, esta parte es súper importante. Si no hay nadie que lo proclame, ¿quién va a oír hablar del Señor? ¿Quién va a creer en el Señor? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Yo aquí lo traduciría como, ¿y cómo lo proclamaremos si no somos formados o elegidos incluso? Y como dice la escritura, fíjense, y esto que quisiera que cada uno se lo tome para sí, porque si ustedes hoy están aquí, es porque o algunos ya a lo mejor han ejercido este ministerio de la lectura en sus parroquias, están renovando quizás el curso, o muchos quieren serlo. Fíjense cómo dice la escritura de ustedes. Qué hermosos son los pies de los que traen buenas noticias. Qué hermosos son los pies de los que traen buenas noticias. Así es que qué hermoso que estemos reunidos todos hoy aquí
para poder proclamar y llevar a otros la palabra de Dios. El ministerio de la palabra. Dice el instructivo general del misal romano que la proclamación de la palabra de Dios es verdaderamente un servicio para la iglesia. Es un servicio. Los lectores presentan la palabra de Dios viva, la hacen viva para toda la asamblea litúrgica. Por lo tanto, este ministerio de la palabra, y ya lo decía Rosy cuando hizo su participación, o sea, debe de ser tratado seriamente y con gran dignidad. Lo mismo decían Omar y Sofi de alguna manera, o sea, hacerlo y hacerlo bien, porque es un servicio digno, es un servicio para la iglesia, es un servicio para Dios. Ajá. Entonces, creo que si nos quedáramos con esto, pues ya la llevamos de gane. Hay parroquias, hay iglesias en donde carecen de este ministerio de lectores y entonces conforme van llegando los fieles, les los van así casi a los más puntuales de, oye, ¿nos ayudas a leer la primera? Es cada vez menos, pero todavía se da. Me ha tocado en algunas parroquias acá en mi ciudad. Oye, ¿quisieras leer? Pues sí, y en el nombre sea de Dios y que todo me salga bien. Pero lo mejor es que haya una formación y haya lectores preparados. Ajá. Pero que todos sepamos entonces que es un gran honor y una gran dignidad. ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Sí? Dice aquí que la proclamación de la palabra presupone la fe. ¿Cómo voy a anunciar algo? Es como cualquier producto, ¿no? Del mercado. ¿Cómo voy a hablar bien de algo si yo no lo he probado? ¿Cómo voy a hablar bien de alguien si yo no lo conozco bien? Entonces, la proclamación de la palabra presupone la fe para que nosotros, a través de nuestra fe, podamos transmitirlo. Fíjense, y con solo la proclamación de la palabra, transmitirla a otros. Porque si yo tengo la fe, si yo tengo la conciencia de la seriedad de este ministerio, pues voy a hacer una proclamación efectiva en la entrega del mensaje. Un mensaje claro, convincente y con un acento adecuado. A través de la sola proclamación de la palabra y con mi fe bien firme, voy a poder evocar o voy a tener esa habilidad de evocar la fe en los demás solo por la demostración de mi propia fe. Ese énfasis, no quiero decir que esto vaya a ser un drama, ¿verdad? Porque no, pero sí el cómo entonen ustedes la palabra, el cómo la vivan y el cómo la perciban, todo eso se permea a la asamblea y puede evocar en la asamblea la fe. Por eso es que dice, despierta la fe en aquellos quienes escuchan la palabra proclamada. Les ha pasado que llegamos a misa y si solamente se lee la palabra, pues perdón, pero a mí me ha sucedido que mejor saco mi misal y lo leo desde el misal, porque a lo mejor ni escucho bien a quien está leyendo la palabra, o trastabilla muchísimo, o no pone el énfasis, y dice un padre, este chiste es de padres, así que dice que en lugar de la carta a los hebreos, dijeron la carta a los ebrios, ¿no? Entonces dices, caray, o sea, si no estoy proclamando y entregando un mensaje con claridad, qué difícil es que la asamblea reciba bien esa palabra y por lo tanto se evoque su fe. Entonces, por eso es la importancia de este ministerio de la proclamación.
Ahora, ¿no les ha tocado también el caso de que hay un lector de la palabra o un proclamador de la palabra que te deja, bueno, con el corazón ardiente? ¿Les ha pasado alguna vez? Genoveva, Sofi dicen que sí. Moni también, Moni de Tehuacán. A ver, cuéntame, ¿qué has sentido? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Hola, buenas noches. Pues ha sido muy bonita, pero la verdad es que si recuerdo alguna ocasión ha sido cuando el sacerdote ha leído el Evangelio. Es cuando recuerdo que me haya pasado ese sentimiento. Ok, muchas gracias. Es complicado, es difícil a lo mejor, dices, entendí la lectura y con eso nos quedamos. Qué bonita la palabra de Dios, lo que hoy me está diciendo, a lo que me está invitando. Y con eso nos quedamos, pues, y nos damos por bien servidos. Pero, oigan, yo hace poco fui, no recuerdo, aquí tenemos un municipio que se llama Cadereyta y es la parroquia de San Pedro y San Pablo. Y fui a una misa, no recuerdo si fue la primera misa de un sacerdote, algo fue, pero estaba aquello repleto de gente. Bueno, una lectora, no les miento, o sea, yo con el lagrimón aquí, o sea, era lágrima, o sea, dije, me transmitió tantos la palabra que ella leyó, que de verdad así yo y mi marido, ¿de qué te pasa? Es que la palabra está hermosa y cómo lo está haciendo me transmitió todo de verdad, todo el mensaje. Y qué hermoso entonces evocar la fe de otros, ¿no? Así es que otra vez estas palabras son para ustedes. Tú eres un proclamador. Tú eres un proclamador. A ver, ¿quién me ayuda a leer? Cari de Campeche, ¿tienes chance de leerlo, amiga? Lo que dice a la derecha. ¿Sí? Si, si no puedes, Cari, a ver, Tere de Tehuacán, por favor. Y un gusto ver a tantas regiones, a tantos, Sí, igualmente, miembros Lizzy. presente, gracias. Tú eres un proclamador. Contigo la palabra de Dios cobra vida y tu papel es, ahí no sé, me ¿No se apareció. ve? ¿No se ve? Dejar que la palabra de Dios moldee tu vida y ¿No se alcanza a ver, perdón? es que está escudito, sí, Lizzy. De esta manera. De esta Ah, manera, perdónenme. la asamblea sentirá que la palabra de Dios ha cobrado vida dentro de ellos también. Como lector, tú eres el medio que Dios utiliza para tocar los corazones de la gente, reunida precisamente con este propósito. Muy bien. Muy bien. La gente llega a misa. Puede ser que muchos vayan solo por tradición, pero puede ser quienes de verdad van porque están buscando algo. ¿A quién? A Dios. Y entonces, tu proclamador, tu lector, eres ese medio, ese instrumento de Dios para llegar a toda la asamblea. Y fíjense, esta parte es súper importante. Si la palabra de Dios cobra vida y tu papel es dejar que la palabra de Dios moldee tu vida, primero la mía, de esa manera sentirá la asamblea que esta misma palabra de Dios ha cobrado vida dentro de ellos también. Es lo que decíamos de la fe. Cómo poder suscitar la fe en los demás. Pero primero tenemos que hacer que esa palabra de Dios moldee nuestra vida. Entonces, como bien lo decían, a lo mejor llego y me dicen, lee esta lectura. Pues sí, la lees y lo tratamos de hacer lo mejor posible. Pero lo mejor será, y ya lo veremos más adelante, preparar esa lectura, asumir esa lectura, esa palabra de Dios en mi vida
para después poder llegar y proclamarla. Es como hasta las catequesis, ¿no? Nosotros en FEF, o sea, nuestra catequesis que preparamos con la sesión pre-A y hacemos nuestra lectio divina y de ahí sale el mensaje que queremos transmitir. Es un mensaje más vivo porque ya lo oramos, ya resultó de la oración, de la lectura orante de la palabra. Entonces no es lo mismo decirle, ajá, sí, niño, Dios te ama, a haber percibido ese amor y decir, de verdad que sí, a todos nos ama y a ti también. No sé si me explico, pero entonces esa efusividad y esa vivacidad es cuando hablamos de que podemos hacer una catequesis querigmática, pues yo aquí diría, podemos hacer una proclamación de la palabra querigmática, es decir, que lleve al encuentro de Dios a los corazones de los fieles que están presentes en la asamblea. Y siempre tener presente esto, porque cuando proclamamos la palabra de Dios tenemos que pensar en los que no pueden comulgar. Hay dos grandes banquetes en la misa, el banquete de la palabra, el banquete de la Eucaristía. Hay personas que por motivos desconocidos y los cuales nosotros no estamos en absoluto para juzgarlos, no van a poder comulgar o no comulgan. Entonces, van al menos por el banquete de la palabra. Y digo al menos, es un gran banquete. Hay que pensar en los que no saben o ya no pueden leer porque ya no ven, o pensar en los que no ven. A lo mejor los que no tienen su misal, y si yo no leo con un volumen de tal manera que todos me oigan, pues entonces va a pasar lo que yo a veces hago, que voy a sacar mi misal. Lo ideal es no sacarlo, pero si no, pues bueno, o hay que pensar en los que rara vez acuden a misa. Hay que pensar en aquellos que necesitan y buscan a Dios. Y sobre todo, saber que la palabra de Dios crea y renueva desde nuestra propia experiencia y por eso es que transmitirla a todos en esta proclamación de la palabra. Entonces, yo creo que esto se le llamaría en una palabra ser empáticos con todos los que nos están escuchando, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo de tal manera que ni siquiera tuviesen que utilizar su misal? Hay varios documentos de la Iglesia Católica en donde nos va a mencionar algunos aspectos acerca de este ministerio de la palabra. Están al menos dos documentos de lo que es el Concilio Vaticano II, que son el Sacrosanctum Concilium, que tiene que ver con la Sagrada Liturgia, y el Dei Verbum, que tiene que ver con la revelación divina. También está pues nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, que también nos hace referencia al ministerio de la palabra. Y está otro documento más reciente, en el 2010, que se llama Verbum Domini. Y bueno, pues está el misal romano o bien el breviario o lo que es el instructivo, o la instrucción general del misal romano. Vamos a ver algunos de ellos acá, algunas partes, no vamos a ver todo el documento, no es el objeto de este curso, pero sí algunos aspectos que son importantes para este ministerio. Y vamos a iniciar con el Catecismo de la Iglesia Católica, algunos numerales. Ya ustedes después podrán ir y buscar en su catecismo, ¿no? Los numerales y leer a lo mejor algunos numerales antes o después para complementar el estudio. Aquí vamos a ver solo unos cuantos. Ere, de Guadalajara. Heréndira, ¿crees que nos puedas ayudar a leer esta diapositiva? Es el numeral 102, un poquito modificado, 102,
del Catecismo de la Iglesia Católica. Adelante, Ere, por favor. A ver, déjame. Dios dice solo una palabra, su verbo único en quien Él se da a conocer en plenitud. Recordad que es la misma palabra de Dios que se extiende en todas las escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritos sagrados, el que, siendo al comienzo Dios, junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. San Agustín. Ok, muchas gracias. Gracias, Ere. Si alguien puede buscar Hebreos 1, del 1 al 3, porque aquí no hace como tal la referencia, nada más hace o sea, no lo cita, digo, solo lo cita, no hace tal cual la referencia. Si alguien quisiera leer Hebreos 1, del 1 al 3, para ver exactamente qué es lo que nos dice y tener un poquito más el contexto. Si la encuentran y me dicen gloria a Dios, se los voy a agradecer. Gloria a Dios. A ver, adelante, por favor. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora, en este momento final, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. El Hijo que, siendo resplandor de la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, que, una vez realizada la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de Dios en las alturas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí en Hebreos justamente entonces nos está hablando de Jesús y cómo hace referencia también al verbo, a la palabra. Y fíjense, yo quise resaltar esta parte de que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados. Yo creo que aquí podríamos decirlo, es el mismo verbo que resuena en la boca de todos los proclamadores de la palabra, de todos los lectores. Entonces, todos estamos hablando de Jesús a lo largo y ancho de todas las escrituras. Ajá. Entonces, ¿a quién llevamos en nuestra lectura? ¿A quién hacemos referencia constantemente? A Jesús. Trátese del Antiguo, del Nuevo Testamento, de un Salmo. Todo está en la Biblia dispuesto para y preparado para que el culmen sea Jesús. Entonces, y dice, y no necesita, dice, el que siendo al comienzo Dios junto a Dios, ¿no? Y bueno, la Biblia hace muchas más referencias a Cristo. Entonces, pues eso nos dice el numeral 102, continúa el 103. Y fíjense cómo dice, por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. Y no cesa de presentar a los fieles tanto el pan de vida que se distribuye, fíjense, en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Que en la, Entonces, la palabra y la Eucaristía alimentan y rigen toda la vida cristiana. De ahí la importancia de entonces, pues hacer énfasis en la importancia de proclamar bien la palabra. Y aquí el Catecismo de la Iglesia Católica ya está haciendo referencia pues a un documento del Concilio Vaticano II que vamos a ver un poquito más adelante en el numeral 21. Y así nos podríamos seguir, por eso les digo que en el mismo catecismo váyanse a esas referencias del 102, 103, porque tanto un poquito antes como después pueden seguir viendo qué nos dice acerca de la importancia de la palabra.
En el numeral 2654, a ver, déjenme ver quién me puede hacer favor, perdón, ya me quería agrandar más bien. ¿Quién me puede hacer favor de leer el numeral 2654? A ver, Jesús Villardo otra vez, por favor. Aquí. Los padres espirituales, parafraseando Mateo 7:7, resumen así las disposiciones del corazón alimentando por la palabra de Dios en la oración. Buscad leyendo y encontraréis meditando. Llamad orando y se os abrirá por la contemplación. Muchas gracias. Entonces, fíjense, aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, pues así como en Mateo 7:7, que si buscan ustedes Mateo 7:7, vayan tomando esas notitas de esta palabra de Dios, que a lo mejor no las vamos a ver aquí todas, pero por el tiempo. Pero fíjense cómo en Mateo 7:7 es el de toquen y se les abrirá, ¿no? Entonces aquí los padres espirituales también lo dicen, buscad leyendo, encontraréis meditando, llamad orando y se os abrirá por la contemplación. Esto lo dijo Guido el Cartujano en un libro que se llama La Scala Claustralium. Ajá. Y si ustedes leen esto, ¿de qué nos está haciendo referencia aquí Guido? Los cartujanos son una orden de monjes contemplativos. Entonces ya por los años 1100, él decía esto. ¿A qué nos está referenciando? Leyendo, meditando, orando y contemplando. ¿A qué les parece esto? ¿A qué les evoca? ¿Alguien? Si yo leo. Sí, A ver, adelante, Carmen. a la lección divina. Perfecto, Carmelita. Exactamente. Lectio divina. Súper importante que por ahí lo tengamos en cuenta. Si a alguien le interesa este pequeño libro, Guido lo que dice, pues llegar a Dios, pues es a través de los 4 escalones de la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Si les interesa, les puedo mandar por correo el libro, o lo pueden encontrar, creo que así literal, tal cual en internet, pero Lectio Divina. Fíjense la importancia entonces de ejercer, de hacer, de orar con la palabra. Ok, vámonos a pasar a Sacrosanctum Concilium. Este documento de Concilio Vaticano II, que habla de la reforma sobre la liturgia sagrada, nos hace énfasis, digo, en muchas cosas, pero hablando de la palabra, de la presencia de Cristo en la liturgia. Ya el catecismo nos lo decía, pues sí, o sea, a lo largo y ancho de las escrituras, por ahí está presente Dios. Pero fíjense, en el numeral 7 de este Sacrosanctum Concilium, nos dice que Cristo está presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Cristo está presente en la iglesia, en la acción litúrgica. Está presente también en el sacrificio de la misa, sobre todo bajo las especies eucarísticas y en los sacramentos. Pero bueno, esa riqueza de tener a Cristo bajo las especies eucarísticas y en los sacramentos, en la misa. Acción litúrgica es la misa, pero no solamente la misa es la única acción litúrgica en la iglesia, hay muchas más acciones litúrgicas. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de otra acción litúrgica de la iglesia?
aparte de la misa y de los sacramentos? ¿Puede ser la liturgia de las horas? Muchas gracias. Sí, Leti, perfecto. Muchísimas gracias. La liturgia de las horas. Perfecto. Ya si quieren, más adelante damos un curso. Bueno, lo tenemos planeado también para el próximo año, un curso sobre liturgia de las horas, ¿no? Entonces, también ahí está presente Cristo. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. O sea, somos solo representantes, somos solo instrumentos, no somos el super lector, super guau, somos instrumentos. Y está presente cuando la iglesia suplica y canta salmos, ya que el mismo Cristo prometió: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, en la oración, ¿no? Entonces, Cristo está presente en la liturgia y fíjense, en la palabra, en la misa, que es en donde proclamamos principalmente la palabra. Entonces, somos solamente instrumentos de Cristo. No hablamos mucho más de este Sacrosanctum Concilio, es muy rico, pero con respecto a la palabra, ahí nos quedamos. Dei Verbum, de la Revelación Divina, otro documento del concilio de Vaticano II de 1965. Nos dice que pues ya es algo que sabemos, ¿verdad? Pero ahorita lo estamos reforzando y estamos viendo de dónde viene, de qué parte, de qué documento parte esto. En el numeral 9 nos dice que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios. Y fíjense, esto tómenlo para sí como lectores. A ellos confiada por Cristo Señor y por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Con la luz del Espíritu de la verdad, la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su predicación. Esta parte de guardar fielmente, exponer y difundir con su predicación, claro que es una función del lector, que a lo mejor como pues somos discípulos, ¿verdad? Pero entonces a nosotros se nos confía también o se nos confiere esta sagrada responsabilidad. En el numeral 25, fíjense, súper importante. Lo habla principalmente de los clérigos, sobre todo de los sacerdotes, de los diáconos, de los catequistas, que se dedican legítimamente al ministerio de la palabra. ¿Qué dice que es súper necesario? Que se sumerjan en las escrituras con asidua lectura y con estudio diligente, para que ninguno resulte predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios, que no la escucha en su interior. Sas, puesto que debe de comunicar a los fieles que se le han confiado, sobre todo en la sagrada liturgia, las inmensas riquezas de la palabra divina. Que no seamos predicadores vacíos y superfluos, que no escuchamos la palabra de Dios en nuestro interior. ¿Y esto cómo se sabe? ¿Cómo se sabe que la escucho o que no la escucho para mi interior? Con nuestro testimonio. Así de simple. Si yo soy lector asiduo de la palabra de Dios, si la asumo en mi interior, si ejerzo la lectio divina, o al menos ahora cuántas reflexiones del evangelio nos llegan del obispo, del sacerdote, y cómo van cayendo esas semillitas en nuestro corazón, no solo es para que se quede aquí, sino que baje acá,
Ajá. Entonces, eso nos lo dice Dei Verbum en el numeral 25. Y en el mismo, y por eso también dijimos, pues queda súper bien este curso en este mes de la Biblia, ¿no? Porque pues estamos hablando de las Sagradas Escrituras, al fin y al cabo. Y lo que decía San Jerónimo, ¿no? El desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Si nos decimos católicos cristianos, cristianos católicos, pues deberemos de estar muy familiarizados con las Escrituras. Y me gusta esta parte, dice, lléguense pues gustosamente al mismo sagrado texto. Y otra vez nos hace el énfasis que ya nos hacían anteriormente. Acompañar la oración a la lectura para que se entable un diálogo, una comunicación entre Dios y el hombre. Porque a Dios hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. Y que justamente esta parte también tiene que ver con Lectio Divina. ¿Están de acuerdo? Hasta aquí todo bien, ¿sí? ¿Vamos ahí? Ok. Vamos a pasar, ya nos falta poco, ¿eh? Vamos en esta sesión. Vamos a pasar al documento de Verbum Domini, que como veíamos es un documento más reciente. Los dos primeros son del 1965, bueno, los dos de Sacrosanctum Concilium y Verbum Dei Verbum, perdón. Este es del 2010 y fue escrito por el Papa Benedicto XVI. De este les voy a presentar unos cuantos numerales, pero sí quisiera, ojalá se pueda ver, sí, un poquito el índice, los numerales. Y fíjense cómo habla de la liturgia como el lugar privilegiado de la palabra de Dios. Oigan, no podríamos hablar de liturgia si no está presente la palabra de Dios. ¿Qué les parece que hacemos una hora santa y pedimos perdón y alabamos a Dios y nos abrazamos? Pero si no hay palabra de Dios, no está completo el acto. Yo me acuerdo en un lugar de cuyo nombre no quiero revelar, se vino una celebración de la palabra para la imposición de la ceniza en un miércoles de ceniza. Y entonces a unos lectores muy proactivos se les ocurrió como que lo que había propuesto el sacerdote estaba muy largo y que los fieles se iban a aburrir. Santo Cristo. ¿Y qué creen que hicieron? Recortaron esa paraliturgia y le quitaron el evangelio. Sí, ya vi sus ojos así. Sí, imagínense el grado de desconocimiento que tenemos para atrevernos a hacer ese tipo de cosas. O sea, a ver, creo que aquí dice que Carlos, creo que te levanté mi mano sin querer y Miri también la tiene. Ay, yo creo que la tenemos Yo levantada. la acabo de levantar. Todo A mí el me tiempo. pasó eso con mi comunidad, Ajá, porque tenemos un chat, obviamente que hubo una controversia porque empezaban a mandar memes, ¿no? Y sí ajá. están muy divertidos. Pero de repente unos se decían, es que mandan mucha información y no sé qué, y hay que ponernos de acuerdo qué se va a mandar, que sea para toda la comunidad, ¿no? Y me acuerdo un hermano, lo primero que dijo, ay, pues quitan eso de las lecciones divinas y todo eso. O sea, fue lo primero que yo defendí y otra hermanita también, o sea, sí, o sea, vamos a andar con memes y todo lo demás y vamos a quitar la palabra de Dios en nuestro chat. Bueno, Las tentaciones en así este fue. mundo están al alcance pero bueno, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ven? Entonces, cuando llega Alicia, ¿verdad? A su turno, y yo así de, a ver, cuéntenme qué están haciendo, aquí están las impresiones. Ay, sí, pero ¿qué crees que hicimos esto y lo recortamos porque están muy largas? A ver, número 1, no es largo.
Número 2 es cuando viene mucha gente a la iglesia, gracias a Dios, por tradición, pero llegan. Hay que aprovecharlos. Número 3, ¿a quién se le ocurrió recortar el evangelio? Puse el grito en el cielo, ya hasta perdón, pero ya hasta le habían hecho así, ¿no? Y yo no, o sea, se lee doble palomita y lo leen. Y a todos me encargué de que todos les quedara claro que el evangelio, por el amor de Dios, no se recortara. Entonces, pues aquí está este lugar privilegiado de la palabra de Dios. Después ustedes pueden encontrar este documento en internet, está el sitio del Vaticano donde están todos los documentos de la iglesia si lo quieren conocer un poquito más a fondo. Y entonces aquí está la palabra de Dios en la Sagrada Liturgia, la Sagrada Escritura y los sacramentos, la palabra de Dios y la Eucaristía. Si se fijan, la Sagrada Escritura y el leccionario que vamos a ver más adelante. Aquí, súper importante, numeral 58 y ahorita lo vamos a ver. Proclamación de la palabra y ministerio del lectorado. Pero si se fijan, todo habla acerca de la palabra de Dios. No estoy presentando todo el índice, pero fíjense aquí, la palabra de Dios en la vida eclesial. Y entonces la animación bíblica de la pastoral, la dimensión bíblica de la catequesis, FEF, somos un movimiento de catequesis y evangelización, la formación bíblica, y miren más acá abajito la palabra de Dios y las vocaciones y los fieles laicos y el matrimonio. Y aquí, numerales 86, 87, lectura orante de la Sagrada Escritura y lectio divina. ¿Sale? Entonces, en este verbum domini, en este documento podemos encontrar mucho más, pero hacemos énfasis en la palabra de Dios en estos numerales. Y fíjense, ya aquí, en este numeral 58, nos habla de tener un mayor cuidado en la proclamación de la palabra de Dios. Ya aquí nos deja muy claro que la primera y la segunda lectura las proclama el lector encargado, hombre o mujer. Yo aquí le agregué que el salmo, pues lo hace el salmista. Ya hablaremos más adelante de esto. Y también aquí en este numeral 58 nos dice que el evangelio lo proclama el sacerdote o el diácono. Ya nos lo dice en el numeral 58. Pregunta de examen. El evangelio, ¿en qué casos no lo proclama el sacerdote o el diácono? A ver, cuéntenme, porque aquí yo sé que todos son muy conocedores. ¿Cuándo no o cuándo puede no proclamarlo? Hani, creo que quieres prender tu micrófono. Venga. Hani Sofi, bienvenida. Espero que estés durmiendo, mi niña. No, está bien. Es que desde pequeña he tenido como esta inquietud de aprender y luego he leído y así, pero ya oficialmente, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, cuando mi mamá estaba con Josecito y que no podíamos salir por la cuarentena, unos ministros nos llevaron la Eucaristía como en un relicario. Sí, como en una cajita. Y entonces al momento de hacer como, ahora sí que para darla, leyeron el evangelio, reflexionamos un poco y ya no la dieron. Y como eran ministros, pues lo podían hacer. Y pues es como en esos casos, ¿no? Como para hacer una reflexión o el evangelio del día, por ejemplo, o así. Pero en una misa no. Ok, en una misa siempre tendrá que ser el sacerdote. Perfecto. Hay veces que hay solo liturgia de la palabra, ¿no? Yo me acuerdo en mi prepa había misa en el recreo y una monjita hacía una liturgia de la palabra. Ok. En una paraliturgia o en una celebración de la palabra, puede ser que el evangelio, ahí sí está dispensado de que el evangelio sea leído por un laico. En misiones, por ejemplo, ¿no? Que justamente vamos a apoyar al párroco, que no puede estar en todas las
los templos. Entonces, pues un laico, comprometido, formado, etcétera, pues es quien lee el evangelio y hace una pequeña reflexión del mismo. Exactamente, esos son los casos en donde se dispensa de alguna manera esta lectura dentro de una paraliturgia o celebración de la palabra. Sí, Rosario, adelante. También, bueno, sí participa el sacerdote, pero participan laicos en las lecturas creo que es del Viernes Santo y del Domingo de Ramos, que participan los laicos y el sacerdote. Ok, excelente, excelente ejemplo también para hacerlo, como es toda la pasión de nuestro Señor, para hacer énfasis en esos roles de Jesús, el pueblo, Pedro, ¿no? Ujú. Ok, muchas gracias. El monitor, ¿no? Ujú. A ver, Sofi y Omar. Sí, gracias, Lizzy. Sabes que aquí en Querétaro, en el santuario de Santa María de Guadalupe, que conocemos como la congregación, Ujú. hace unos 5 o 6 años teníamos el párroco no podía hablar. No sé si recuerdas ese caso en específico. Sí. Y recuerdo que él no leía el evangelio. Y me quedaba la duda, ¿no? Y a lo mejor no quiero ponerte a prueba, ¿verdad? Desde luego no se trata de eso, pero solo quería preguntar si hay también como una dispensa en dado caso de que sea como imposibilidad, ¿no? Era lo Sí. único que quería Es, comentar. es dispensa y en todo caso el sacerdote envía y tiene que ser pues un lector formado, comprometido y pues en la medida de lo posible que dé el testimonio, ¿verdad? Entonces, sí, sí, cómo no, sí supe del caso del padre, incluso que en paz descanse, que perdió la voz, era un padre incluso exorcista, ¿verdad? Creo que se decía que había perdido la voz en alguna de estas funciones. Sí, yo pensé que nada más era algo que se decía, pero el vicario nos estaba apoyando en la comunidad a nosotros durante 2017-18 y Ujú, él nos confirmó que sí, así fue como ocurrió. ujú. Ok, muchas gracias. Cari dice, no sirve mi micro y Chelita, en el contexto de la misa, fuera de la misa, que creo que es lo que ya contestamos, ¿verdad? Sí, no había visto el mensaje, perdón. Ok, muy bien, pues sigamos adelante. Y fíjense, en el 58 habla de esta necesidad de cuidar con una formación apropiada este ministerio. El ejercicio del ministerio del lector o del munus del lector en la celebración litúrgica y principalmente en el ministerio del lectorado, munus es como función, el ejercicio o la función del lector en la celebración litúrgica y particularmente el ministerio del lectorado, que en cuanto tal es un ministerio laical en el rito latino. ¿A qué se le refiere con un ministerio de electorado, un ministerio laical? Pues eso, que podemos participar los fieles y que con la formación hay parroquias que hacen justamente un acto litúrgico en donde envían a sus lectores, ¿no? Entonces no es, pues eso, lo que decíamos al inicio, cualquier fiel que llega y que, pues por mucha intención y ganas que tienes de leer, pues sí se necesita esta preparación, esta formación. Y fíjense, los lectores encargados de este servicio, aunque no hayan sido instituidos, enviados, que sean realmente idóneos y estén seriamente preparados, tanto bíblica y litúrgicamente, como también en la técnica, lo que decíamos al inicio, ¿no? Entonces, fíjense, ya estamos casi finalizando. ¿Qué instrucción bíblica necesitamos? Pues de entrada, percibir el sentido y conocer el sentido de las lecturas en su propio contexto y entender a la luz de la fe el núcleo central del mensaje revelado. Cursos de Biblia, hay sacerdotes que, bueno, casi son exégetas y entonces pues hay que seguirnos formando en las Sagradas Escrituras. Instrucción litúrgica, la percepción del sentido y de la estructura de la liturgia de la palabra
y la conexión entre la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Entonces también seguirnos formando en la liturgia. Y por supuesto la preparación técnica. Cada día sean más aptos para el arte de leer ante el pueblo, ya sea de viva voz o ya sea con ayuda de los instrumentos de amplificación de la voz. Entonces, debemos de tener esta instrucción apropiada. Oigan, yo me acuerdo el día que se fue justo la luz en mi escuela, ¿no? En la primaria, y que pues estábamos ahí a cargo de los honores y de la, ¿cómo le llamaban? Pues estas cuestiones cívicas que hacíamos antes. Yo no sé si lo sigan haciendo. Y me tocaba mi participación y dijeron, oye, pero no hay micrófono, se fue la luz. Les dije, ni me falta. Ya después mis hermanos, que eran los más altos de las filas de hasta atrás, se agachaban y decían, no la conocemos porque esta es una gritona, no necesita micrófono. Pues eso, habrá que regular quién necesita, quién no, o cómo se debe de moderar pues toda esta preparación técnica, ¿no? Ok, pues estamos terminando. Fíjense, en la siguiente clase dijimos que vamos a ver Lectio Divina. Yo creo que aquí muchos son másters, pero vamos a leer de favor Verbum Domini. Les paso en el correo electrónico 2 cosas. Les voy a pasar de una vez el documento de Guido, el Cartujo, porque tiene que ver con Lectio Divina. De alguna manera ya vimos los 4 escalones que él propone. Y les voy a pasar la liga para que tengan Verbum Domini y lean los numerales 86 y 87 para la siguiente clase venir como que ya preparados con estas lecturas, ¿vale? Y pues no sé, si quieren vamos haciendo una oración, que tengo esta oración de los proclamadores. Si alguien me ayuda, por favor siéntase en la confianza de abrir su micrófono para que nos ayude a hacer esta oración. Y ahorita dejamos de compartir y seguimos escuchando. Adelante, por favor. Es la que está ahí, ¿verdad? Sí, Ale, sí, por favor, gracias. La oración por los proclamadores, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Adelante, Ale. Dios Todopoderoso, limpia el corazón y los labios de los que proclamarán tu palabra. Bendice sus esfuerzos de preparación y los momentos de meditación de tu palabra para que entiendan mejor el mensaje y lo proclamen fielmente a tu pueblo. Llena su ministerio con tu presencia. Ayúdalos a prepararse cuidadosamente para que quienes los escuchen confíen plenamente en Jesucristo, que anuncia el reino de Dios y la promesa de vida eterna. Haz que crezca la fe en los corazones de los que escuchan tu palabra y te glorifiquen siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Ale. Pues muchas gracias por el día de hoy. Esto sería la clase. No sé si hay alguna duda, pregunta, sugerencia, reclamo, y como dice el padre Roberto, que muchos conocemos, como dice, resquemor. ¿Dudas, preguntas? No, que nos manden los trabalenguas. Vamos a hacer la práctica. No, gracias a los que se animaron a leerlos. La verdad no se trata de evidenciar a nadie, nada más es de divertirnos un ratito, ¿no? Además lo hicieron muy bien. ¿Preguntas? ¿Tenemos tarea? Bueno, yo tenía acá como una. Sí. Hay una diferencia entre un lector ya preparado y entre uno que ha leído en misas pero no ha sido preparado, ¿verdad? Esa diferencia, ¿cómo podemos nosotros como con esta práctica que nos decías de técnica litúrgica y bíblica o algo así? Ajá, sí. O sea, como cuál es la diferencia o qué debemos de hacer como para cumplir bien este papel. Ajá, pues mira, Jani, de entrada estar aquí. De entrada estar aquí, muchas gracias. Ya con esto te vas preparando.
Hay muchos o habemos varios que se nos ha dado. Yo, por ejemplo, ahorita escuché a Ale con la lectura de la oración, muy claro, muy bien, una muy buena lectura, Ale, gracias. Entonces, porque nos ha preocupado nuestra formación desde la primaria, desde nuestros primeros años. Entonces, habrá quien tiene una muy buena habilidad lectora y puede hacer un papel ahí frente en el ambón de tal manera que nos deje, por así decirlo, a la asamblea satisfechos en cuanto a su lectura. Ajá. Pero la diferencia, Hani, Sophie, es que cuando tú ya tienes una preparación bíblica, una preparación litúrgica, una preparación técnica, sí se nota, sobre todo por lo que decíamos al principio. Si tú preparas tu lectura, si tú asumes primero en tu interior esa lectura, lo vas a reflejar hacia los demás, con tu testimonio, con el énfasis, lo voy a decir como pasión, pero no como dramático, ¿no? Porque ahí no vamos a pararnos a hacer ningún drama. Pero esa pasión que tú le imprimas en tu lectura, los demás lo van a percibir. Miren, hay lectores que quizás no tengan la preparación litúrgica y entonces digan, yo solo aquí vengo y mi servicio es leer. ¿Y qué se la pasan haciendo el resto de la misa? Y claro que los hemos visto, y díganme si no, platicando entre sí. ¿Nos ha tocado verlos? Sí, nos ha tocado verlos. Ese no es un lector preparado por mucho que lea bien. Ajá. Entonces, no sé si contesté tu pregunta de alguna manera, Jani. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? Y gracias por preguntar. Dice, o que llegan tarde. Sí. Podemos tener este material porque no alcanzaba a apuntar todo. Estamos grabando y yo creo que vamos a subir la grabación al YouTube para que lo tengamos disponible para futuras referencias. Miri, adelante. Pues también, bueno, el padre aquí, nos tiene hizo un folletito de un libro muy grande que dice, ¿ir a misa para qué? Y entre todas las cosas que él siempre nos pide cuando damos ese servicio de leer, aparte de que estar toda la semana leyendo el texto como lo manifestaste hoy, de impregnarte realmente de la palabra, también por eso llegar temprano, porque cuando ponen el libro es bien importante checar que lo que tú estuviste practicando, a mí me pasa más con los salmos, que me gustan mucho los salmos, pero de repente llega y resulta que, bueno, en mi caso aquí es un terreno y luego, por ejemplo, se vuelan las hojas por el aire y de repente ya están en otro y yo me doy cuenta y luego les digo, oye, eso no tocaba hoy, o sea, eso ya es de otro día. Y hasta el mismo padre, pues sí, son errores muy garrafales Sí. pues de tanto el servicio como del lector, de no checar que realmente el libro esté ahí, ¿no? Pero sí, muy bonito lo que decían las chicas, hay que prepararse con tiempo. Hay que prepararse. Fíjate lo que acabas de decir, Miri, y bueno, nada más porque también seguramente a todos nos ha tocado esto. En alguna ocasión, se leyó la primera lectura. He de decirles que, y los invitaría, ¿verdad? Si a lo mejor alguno de ustedes ya lo hace, no lo sé, pero yo como soy bien, ay, mira, bien escotada, ay, mira, entonces mejor cierro mis ojitos toda la misa casi, ¿no? Para no distraerme, y no, sobre todo, para escuchar mejor la palabra me gusta cerrar los ojos, como que se maximiza, ¿no? El sentido. Entonces, cierro mis ojos y escucho la primera lectura y yo, ¡ah! Para que entonces Dios que lo nombró y para que no, con el nombre que está, sobre todo nombre, a mí me fascina esa cita bíblica, ¿no? Esa escritura, esa palabra. Y ya pasa el salmo y viene la segunda lectura. Repitieron la misma. Y yo, ay, me encanta tanto que la repitieron. Gracias. Entonces, dices, el no prepararnos nos lleva a este
tipo de errores. Oigan, ya pasó el error, bueno, ya pasó, o sea, a lo mejor alguien tenía que escucharla 2 veces, ¿verdad? Yo. Pero si no nos preparamos, sucede mucho eso. Entonces, sí hay que prepararnos hasta en esos detalles y lo vamos a ver un poquito más adelante. Oigan, pues no sé si alguna otra duda, comentario, pregunta. Muchas gracias por su asistencia. Estamos aquí presentes 31 personas, creo que había un poquito más de registros, pero veo que hay de a 2 personas en algunas pantallas. Muchas gracias. Espero verlos el próximo jueves, que no decaiga el ánimo. Son solo 2 numerales de tarea, no es todo el documento, chicos, y les mando entonces el correo. Todo el mundo recibió el correo sin problema por lo que están aquí, aunque también me habían pedido por ahí el enlace y lo pasé por otro medio, pero entonces les paso estos dos documentos por su correo y nos vemos el próximo jueves, ¿va? Pues nada más antes de despedirnos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Hagan usted un movimiento santo. Bendecido descanso, bonita noche. Gracias. Buenas noches. Adiós. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias, noches. adiós. Bye, bye.